¿Por qué luchan por mantener lenguas que solo hablan unos pocos? Y si no se charra, pues se pierde. Porque antes nos decían que la gente que charrábamos aragonés charrábamos furo. Mal. Nos reñían, no querían los profesores que habláramos así en clase ni... O sea, era una cosa fea, era una cosa fea. ¿Os comunicáis por silbo vosotros ahora cuando salís de aquí? El móvil se queda sin batería. Sí. ¿Cuándo? El móvil se queda sin batería. Queremos esta lengua. Como la queremos conservarla. Un orgullo. ¿Un orgullo? Sí, de aquí dentro, muy grande. Don de Lenguas, hoy, en Comando Actualidad. Es todo la lengua. Sin la lengua ya no somos quien somos. Seremos otra cosa, pero no ya quién somos. ¿Estamos? Yo vengo a este vector rumor de Naque, Tumaro Pralo, Carlos Muñoz, Acate, Saman, de Radio Vallecas, Caigrevisara, Samaro. El castellano es la lengua oficial en España. Además, catalán, valenciano, euskera y gallego son oficiales en sus respectivas comunidades autónomas. Y el aranés en el Valle de Arán. Escuchen este silencio. Es tan elocuente como las montañas. Estamos en el Alto Aragón, en el Pirineo de Huesca, donde se concentran más de 20 picos de 3.000 metros, pero donde no llega el turismo de la nieve. Aquí, en cada valle, se habla un dialecto diferente. Buenos días. Buen día. ¿Qué hago? ¿Llega bien o qué? Muy bien. ¿Es usted Ángel Luis? Sí. Vaya, no hay nadie aquí para Dios. buscarle, ¿eh? No hay nadie. ¿Cómo está? Bien. ¿Aquí qué se habla? Aquí Belsetán. Belsetán. Bonita su montaña, ¿eh? Parece bien. Está bien. Esto es la Valle Verde, se llama, el valle este, que ahora le dicen Valle de Pineta, pero es la Valle Verde. ¿Cuántos vecinos hay ahora mismo aquí en Espierba, en el pueblo? 3, en este momento 3. La nieve esta es de hace una semana y todavía se conserva. Hombre, claro. En ese tiempo sí, pero tarda mucho. A no ser que venga un aire caliente, o aire fagüeño que llamamos aquí, no se Aire fagüeño. Fagüeño. Ah. ¿Ya se está todo las gallinas? Sí, ya sí está. Ya. ¿Les has dado un poco de pienso? Sí, de todo. Bueno, y huevos no tenían garra. Es tu madre. Sí, está mi madre. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Pues bien. 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 Ya hasta que tire si quiere. Le den por saco. Generosa, y usted habla el belsetán, claro, por lo que veo. Sí, sí. Y bien claro. Y si no se charra, pues se pierde. Exacto. Yo no pienso perderlo. Antes me moriré, me parece. ¿Ah, sí? Sí. Sí, no lo pierdo, no. Bueno, aquí tengo... Un trabajo sobre el dialecto de aquí. Del valle, sí. Aspectos morfosintácticos del belsetán. Lo habéis escrito tú y otro profesor. Tú sí. Esta refleja un poco con el artículo, cómo funciona, cómo... primero hasta la formación de palabras. ¿Qué características tiene el belsetán dentro de Aragón? Es conservador, mantiene la fonética más histórica y más antigua dentro del aragonés. Decimos capana, decimos nino... ¿Capana qué es? Una cabaña. No vienen del castellano, sino... No viene del castellano. No, ¿Dónde no, viene no, entonces? Vienen del latín. Del latín. Y ya está, claro, como toda lengua románica. La carta que hoy te escribo, querida amiga Quineta, y tan solo para contarte cualquier cosa de las fiestas que han feito aquí en Benavarri, pa San Medardo en la feria. ¿Y esto qué es, Ángel Luis? Que veo aquí las palabras. Sí, son un diccionario que llevo muchos años yo trabajando. Abarrancarse. Abarrancarse. Tomar una decisión más o menos arriesgada. Sí. Decidís hacer la cosa, arrancarse. Caniecho, pues aquí tienes un caniecho. Cuando carlaban hacían como una rosca redonda y por eso que se dice caniecho. ¿Cuántas palabras has recopilado? Oh, hay miles, y tengo, no sé, muchas. Ojalá hay 15.000. ¿15.000? Más, pero hay más, yo creo, porque... Caray. Que hay que tener mucha voluntad para hacerlo, porque el tiempo no tiene. Voy a chitarles a esos bichos, si no... ¿Qué formación tienes tú, Ángel Luis? ¿Qué has estudiado? ¿Qué formación tienes? Yo hice hasta COU. ¿COU? Sí, después ya me vine para aquí porque se marchaban, se quedaban mis padres solos. ¿Sí? Y bueno, digo, como tenía la idea igual de quedarme aquí. Estoy segura de que a ti te gusta charrar. Sí, sí, uy, sí me gusta. Entonces, lo de estar en un pueblo con nadie que entienda charrar... Te acostumbras, ¿qué vas a hacer? No se charra. El día que te encuentras con uno... No tiene que ser fácil. El día que te encuentras con uno le echas tú una charra. Echas todo. Es todo la lengua. Sin la lengua ya no somos quien somos. Seremos otra cosa, pero no ya quién somos. ¿Vives de las ovejas, Ángel Luis? Sí, de las ovejas y
y unas pocas de vacas, pocas. Es para carne, se venden las crías, tanto corderos o terneros y ya está. ¡Vale! ¡Ya lanceta! ¡Fuera de ahí! Estamos muy pocos ya. ¿Cuántos quedarán parlantes? Pues no lo sé, realmente ya que valgan, que se puede decir válidos ya, 40 igual bien justillos ya. Está de capa caída la cosa. ¿Y qué se podría hacer para que no estuviera tan de capa caída? Hacer una política lingüística como Dios manda. Y no hay más hostias así. ¡Mira, mira! Buen día. ¿Qué fas? ¿Qué día has tenido hoy? Pues regular, soy una miqueta cansada. Vengo a buscar el pan y una mata ensalada. Mete 4 cachos. Si es fas delgados, pues mira. 4. Sí. Lo que aquí hablan es el chistavín. El chistavín, sí, el chistavín. Que es un dialecto del aragonés. Sí, bueno, ¿sabes qué ha pasado? Que estos lugares han estado muy lejos de la civilización. Que digo yo, y se ha conservado la cultura de chistavina. 4,25. Poco dinero. No más vale, porque ya sabes que las pesetas son redondas, en van euros de camino. Y con esto 20. Venga, adiós. Josefina, ¿qué? ¿Cuántos años lleva usted viviendo aquí? Desde que voy nací. Está nevadito todavía, ¿eh? No, esto no es ni agua, esto es chel. ¿Es hielo? Sí, chel. La nieve no te fa calle, pero el chel sí. Ay, ¿estás cansada? Mucho. Hay mucha cuesta aquí en San Juan de Plan, ¿eh? Eso es lo que digo. Que el bandía hace más alto que alto. ¿Dónde estamos? Cuéntanos. ¿Este es San Juan de Plan? Sí, aquel de allá es Plan. El Valle de Chistau es uno de los valles, digamos, más cerrados del Pirineo aragonés y por eso habéis conservado el... Tienen razón, porque no se puede entrar más que dialecto. por abajo por las devotas. El dialecto, el parlaje, pues el tienen en cara. Tenemos aún el hablar de aquí. Porque no se ha contaminado, no se ha contaminado claro. ni con los franceses, ni con los catalanes, ni con los castellanos, ni con el aragonés más puro. Tampoco. Y la verdad que algunos quieren que les charren como nosotros. ¿Ah, sí? Sí. La gente que viene fuera Sí, quiere que les sí, hablen como les- hablan ustedes. les fago. ¿Y por qué? Porque les gusta. Y nos dicen, no el dejes perder porque estoy un don que tened. Pues mira, me voy contenta. Eso más vale conservar que no que se pierda todo. Porque lo que se va, ¿eh? Si te se va una cosa ya no torna. ¿De qué se vive aquí en San Juan de Plan? Aquí vive de la ganadería y del turismo. Ajá. Ahora, muchas casas tienen turismo de verano. ¿Están saliendo los niños de la escuela? Sí. Hola. Esta es la maestra. Sí. Sí. ¿Cuántos críos ya hay en la escuela entre la una y otra? En total, 14. 14 niños. 25. ¿Son todos del pueblo o vienen de otros pueblos? No, todos del pueblo. Ajá. Todos de aquí. ¿Y los niños aprenden chistavín? Sí, tienen una semanal. ¿Una a la semana? Una semana. Esta es casa mía, ¿sabes? Ajá. Y una casa rural. Más bien hostal rural. Más Ajá. bien. ¿Está cerrada la casa? Sí, hija mía, porque ahora de invierno no hay aquí turistas. Mira, estos críos que no fan más que salidas raras, ¿eh? Buenas. Hola. ¿Qué fez? Este es Fabio, Bianca, María Jesús, una sobrina. Hola. Y no... Hola. ¿Son tus nietos? Sí, sí. Josefina. Sí. Estos son los nietos. ¿Hablas con ellos en chistavino? Hablo, ellos me entienden, pero hablarlo no saben hablar. Tú eres la madre de los niños. Sí. La hija de Josefina. Sí. ¿Y tú sí que charras chistavín? Charran siempre entre nosotros el chistavín. Sí, es verdad, pero cuando hay gente de fuera no. ¿Qué fas vos, Antonio? Aquí estoy arreglando la... ¿Ya tienes la comida? Sí. José Antonio, tú eres el otro hijo El otro de Josefina, hijo, sí. que también charráis en Chistavín. En Chistavín. Sí. Hombre, se pierde cada vez más porque cada vez hay más gente que viene de fuera y te obliga a hablar entre todos. Josefina, enséñame la comida típica de aquí, de la Pues zona. mira, esto es sopa de isa de galés, que la fan en todas partes. Galés, pues sopa de pasta, pero en galés. Ah, en galés. Se llaman así, ¿sabes? Y esto es pella. Qué buenas las judías, Sí, ¿no? buenísimas. Esta Buenísimas. comida de alta montaña. De alta montaña. Te comes un plato de judías dichas, después bufas, pero da igual.
pudrido el madero. Sí. Venga, ¿sabes ferisio o no? Perfecto. Buenos días. Buen día, moza. Los navateros de la Espuña. Somos los navateros de Sobrarbe. Estáis preparando la navata con la que bajáis en mayo el río. Sí, estamos apañando porque a navata le estamos metiendo ahora o remo puntero. Lo que hacemos es escuchinar los tanos, romper los nudos, para luego poderlas utilizar como si fueran cuerdas. Y un oficio en lo que se emplean muchas palabras en aragonés. ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo, pues os verdugos. Os verdugos, que es este palo que estáis convirtiendo en cuerda. Esto lleva una estral. Una estral, el hacha. Sí, una estral. Los maderos son los trallos. Tú charras aragonés. Sí, yo charro aragonés. Sí, charro aragonés. Chistavín, belsetán... Hay muchas variantes de aragonés, desde los que charran cheso, panticuto, ribagorzano, chistavino, belsetán, yo charro el aragonés de Baixo Peñas, José Antonio charra el aragonés de Afueva, Fobano... ¿Cuánta gente puede charrar aragonés? Pues mira, las últimas encuestas que hicieron, me parece que decían que entre xen que charraba, entendeba, xen que charraba en castellano pero con palabras en aragonés, y xen que lo entendeba, que rondábamos unos 50.000, porque antes nos decían que la xen que charrábamos aragonés charrábamos furo. Mal. Sí. Te castigaban. Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿A usted le han castigado? Sí. ¿Por hablar en aragonés? Sí. ¿Ah, sí? En la escuela sí, porque tenías que hablar castellano perfectamente. Y si hablabas algún giro, ya procurabas hablar castellano. Mira. Engancho el remo y... Y para allá, a la izquierda, haces así. Asinas. Cuando llegas al agua, la metes dentro del agua. Y chiras. La que están viendo es una imagen inusual e insólita en Bielsa, un municipio de apenas 500 vecinos repartidos en 6 núcleos de población. Lo que aquí pasa es que han recuperado, además de la lengua, una costumbre ancestral. Isabel. Hola. Buenas. Buenas tardes. ¿Ya lo tenéis todo preparado o qué? Bueno, ya está casi todo preparado. ¿Podemos subir? Subir, venga. Venga, bienvenidos. ¿Las madamas ya están preparadas? A medias. Buenas tardes, qué guapas. Sí, ¿verdad? Sois las madamas del carnaval de Bielsa. Efectivamente. Esta tradición, a pesar de todo lo que pasaron, Bielsa se destruyó para la guerra, se quedó quemado. Se fueron a Francia, una dictadura de por medio, y lo que lucharon por conservar estos trajes. Ajá, ¿quiénes son las madamas? Las chicas jóvenes. Las chicas jóvenes del pueblo. A partir de 16 años. La pureza, que es lo que simboliza. Ahora vamos a esperar a que vengan las trangas a recogernos a la puerta de nuestra casa. Ajá. Entonces ya haremos una ronda recogiendo a todas las madamas y terminaremos en la plaza. Gracias. Hasta ahora. Hasta luego. Jesús, estás vistiendo a una tranga. A una tranga. Cuéntame, ¿en qué consiste este disfraz ancestral? Es una falda, la piel de un clavón, de un macho de cabra. Ajá. Y los cuernos de un macho de cabra. Representa la fertilidad y los suyos pues hacer miedo a los críos, correr a las mujeres casaderas y divertirse. Las esquillas son esto. Sí. Y esto, por ejemplo, sería un truco. Las que vienen así son esquillas, las que son más largas y cuadradas se llaman cuartizos. Hola, sois los onsos. Hola, cultural. Les onsos. Los onsos, les onsos. Les onsos. ¿Cuántos kilos llevas encima? No sé, 25 o 30. 25 kilos y es paja. Es hierba, rebasto. Es el segundo corte de la hierba de verano, Ajá. que es más suave, entonces lo aprovechamos. Y sois osos. Onsos. Onsos, en belsetán. En belsetán, onsos.